Bien, bueno, les damos la bienvenida a este programa de voces sobre la economía argentina. Como saben, hemos tenido a varios oradores en el año 2020 y lo que va del año 2021. En esta oportunidad tenemos al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo. Brevemente, para repasar su enorme trayectoria, decimos que tiene 2 doctorados, es doctor en economía y es doctor en ciencias de dirección. Es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y presidente del Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y del Instituto de Metodología de las Ciencias Sociales en la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Es autor de 24 libros, eso probablemente no esté actualizado, probablemente hay algunos más, y fue el primer rector de SEADE, cargo que mantuvo por 23 años. Hoy Venegas Lynch también es profesor de una materia de enfoques económico institucional en nuestra maestría en Economía y Ciencias Políticas en SEADE. Y bueno, para nosotros aquí en este programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa es un orgullo poder recibirlo. Y bueno, le damos la palabra a Alberto. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias por la hospitalidad. Como se anunció, el tema general está referido a los padres fundadores en Estados Unidos y la influencia sobre Alberdi y sus colegas de la generación del 37, que como se sabe, la denominación de la generación del 37 es debido a que ese fue el año en el cual se inauguró el Salón Literario. Ahora, esto quisiera ponerlo en un marco general con una célebre cita de Aldous Huxley que dice que la gran lección de la historia es que no se ha aprendido la lección de la historia. Entonces, me parece que tenemos que prestar especial atención a nuestros antecedentes, en las cosas que ocurrieron, por lo menos en los mojones, en los capítulos importantes de la historia vinculado al tema que vamos hoy a tratar. En Estados Unidos ha habido dos grandes líneas, se podría decir, o dos corrientes de pensamiento que han marcado el rumbo de los grandes, de los padres fundadores y de los grandes filósofos en Estados Unidos, que los consigno y los trato de exprimir en mi libro Estados Unidos contra Estados Unidos. Pero estas dos líneas centrales, una es la importación de John Witherspoon de Inglaterra a Estados Unidos para presidir un centro académico de gran prestigio que luego fue la Universidad de Princeton. John Witherspoon era a su vez egresado de las universidades de Edimburgo y de St. Andrews y seguía la tradición iniciada por George Buchanan del siglo XVI. George Buchanan enseñó en la Universidad de París, fue profesor de varios personajes, entre ellos Michel de Montaigne, aunque Michel de Montaigne, en fin, no me quiero ir por las ramas, pero en sus ensayos él centró su atención principalmente en el aspecto humanístico, era un hombre del Renacimiento, es decir, era la contracara del espíritu medieval, del aplastamiento de libertades individuales y de la glorificación del poder. El Renacimiento, más bien su nombre indica que renace o retoma el espíritu clásico de el respeto por las autonomías individuales en líneas generales, y al concentrarse en esto, cuando abandona ese territorio, me refiero a Montaigne,
entra en una especie de berenjenal complicado. En el capítulo 22 de Ensayos, muy citado, sostiene que las relaciones sociales, en toda transacción, el que gana es a costa de alguien que pierde. Esto, como se sabe, Ludwig von Mises, en su Tratado de Economía del año 49, lo bautizó como el dogma Montaigne, es decir, que en la teoría de los juegos se denomina esto la suma cero. Pero dejando de lado esa digresión, George Buchanan ha básicamente, a ver si lo puedo poner así, ha incrustado la idea que en el mundo jurídico las normas tienen que ser juzgadas a la luz de puntos de referencia o mojones extramuros de la norma positiva. Al contrario, y hago una pequeña digresión acá de nuevo, de lo que ocurre en la mayor parte de las facultades de Derecho en nuestro medio, en la Argentina, que salvo honrosas excepciones, están muy imbuidos del positivismo legal. Esto es, no tienen ese faro, ese punto de referencia, esos mojones extramuros, como digo, de la norma positiva, y por lo tanto, estrictamente, los que egresan de la Facultad de Derecho no son abogados. Abogado quiere decir defensor del derecho. Son estudiantes de leyes que pueden recitar el número de la legislación, el párrafo y el inciso, pero no tienen la menor idea en general de cuáles son esos fundamentos del orden jurídico por estar justamente imbuidos de esta cuestión, este positivismo legal. John Witherspoon, que insisto en este personaje, porque fue profesor del padre de la Constitución estadounidense, James Madison. Y esa es la relevancia y la influencia. Como digo, esto era en el siglo XVI, y digamos en el siglo siguiente, en el siglo XVII, tuvieron un peso enorme en Inglaterra. Algernon Sidney, muy poco citado, muy poco trabajado, pero un autor extraordinario, un autor que fue pionero antes que John Locke en muchos de los temas que había tocado John Locke sobre la división de poderes, sobre el derecho de resistencia, etc. Lo único que fue ejecutado Sidney, y por lo tanto se demoró su publicación, y ahí hubo una especie de cortocircuito en el trabajo de Sidney. Bueno, esta es una línea. La otra línea es Roger Williams, que es, digamos, el apóstol máximo de la separación tajante entre la Iglesia y el Estado, o entre la religión y el poder político, que se conoció en Estados Unidos como la doctrina de la muralla. Roger Williams era egresado de la Universidad de Cambridge, fue nada menos que secretario de Edward Coke en el siglo XVII, que continuó esta tradición del common law desarrollado por Edward Coke, William Blackstone en el siglo siguiente, en el siglo XVIII. Pero en todo caso, estas dos líneas tuvieron una serie de ramificaciones y bifurcaciones en Estados Unidos, con discípulos destacados, como el caso, como digo, de James Madison y otros padres fundadores. Es importante también señalar, volviendo a Europa, no Europa continental, sino Inglaterra, Escocia, que esta impronta que acabo de señalar influyó decisivamente también en la escuela escocesa. Adam Smith, Ferguson, Hume, que venían a su vez, espero no dar demasiados nombres acá, a su vez de los profesores de Adam Smith, Hume y Ferguson, que es Francis Hutcheson y Gresham Carmichael.
dos autores extraordinarios, que hay poca producción disponible de estas obras, aunque Liberty Fund ha hecho algunas cosas interesantes, especialmente con Francis Hutcheson, profesor ilustre, digamos, de Adam Smith. Bueno, ahora me parece que es importante pasar a otro capítulo en esta misma historia en Estados Unidos, y es la que se refiere más bien, aunque no exclusivamente, pero más bien a una faena de difusión de las ideas, llamémosle liberales, en el sentido clásico de la expresión, y como diría Milton Friedman, not in the American corrupted sense, ¿no es cierto? Ahora, estos son a su vez dos grandes líneas o dos capítulos. En primer término, para ir en orden cronológico, The Cato Letters o Cato, ¿no? Cato era uno de los mayores opositores a Julio César, y de ahí viene este seudónimo que usaron Thomas Gordon y John Trestad, que son los autores de 144 cartas entre 1719 y 1723. De allí se desprende, digo como una nota a pie de página, la institución, diría yo, más abultada desde el punto de vista presupuestario en Estados Unidos, que es Cato Institute. Viene, precisamente toma el nombre de estas Cato Letters, que tuvieron una gran difusión. Y el segundo aparato propagandístico, no sé si es la palabra propagandístico, pero de difusión, digamos, de las ideas, son los papeles federalistas, que fueron un año, 1787 y 1788, 85, cartas, con el seudónimo de Polibio o Polybius, y allí son 85 cartas, allí se suscita uno de los debates más atractivos en ciencia política, en derecho y economía, digamos, que es el debate entre los federalistas y los antifederalistas, que paradójicamente eran más federalistas que los federalistas, solo se llamaron antifederalistas porque iban en cierto sentido y en algunos aspectos importantes a contracorriente de los federalistas. Digamos, hay debates en la Asamblea Constituyente muy importantes, digamos, merced a la intervención de los antifederalistas es que se agregaron las 10 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. Hubo especialmente, pongo otra nota a pie de página acá, un debate sumamente atractivo en el cual los antifederalistas sugerían que se elimine el gobierno central. Esto es, ponían un énfasis brutal, si se quiere, a la cuestión federalista y la competencia, especialmente, aunque no únicamente en el terreno fiscal entre los distintos estados, pero no otorgar poder, ni siquiera existencia, al gobierno central. Finalmente, como se sabe, se adoptó la tesitura del gobierno central con poderes muy limitados, poderes federales muy limitados y poderes muy amplios a los estados que componían o que compusieron Estados Unidos. Aquí debe agregarse, me parece, aunque hay una mezcla de cosas posteriores y anteriores, pero hay una impresión bastante acertada, yo diría, de tener o de contemplar a España como de tradición autoritaria. Es en ese sentido correcto, especialmente a partir de la asunción de los reyes católicos, Isabel y Fernando, donde una de las cosas que se bloquearon o se terminaron fue con la tolerancia de otros credos y otras religiones, por ejemplo, a los musulmanes y a los judíos,
Esto venía en contraste muy fuerte con los 8 siglos en que estuvieron los musulmanes antes en España, donde, como se decía, los judíos y los cristianos eran hombres del libro, o religiones del libro, y por lo tanto había una gran consideración a cristianos y judíos, cosa que se revirtió. Además, digo también entre paréntesis, que hubo en esos 8 siglos un enorme desarrollo en la filosofía, en la geometría, en las matemáticas, en el derecho, en la economía, y algunas líneas y algunas tareas de investigación muy interesantes que sugieren que allí comenzaron los primeros rastros de lo que luego, mucho más adelante, en la visión decimonónica, lo que se llamó la escuela austríaca. En la gastronomía, la arquitectura, la música, en fin, todo lo que se sabe de los musulmanes, y además la traducción de Aristóteles para facilitar al llamado mundo occidental, digamos, las lecturas aristotélicas. Bueno, en todo caso, digo, esta es la visión que habitualmente se tiene de España, con razón, pero hay algunos síntomas, algunos signos, algunas manifestaciones muy fuertes en dirección contraria. Y es, en primer lugar, los fueros del siglo X y XI, especialmente el fuero de Aragón, antes de la España moderna, donde había una figura que es poco explorada también entre nosotros, una persona, una personalidad que ha explorado esto, es Segundo Linares Quintana, donde hago otro paréntesis para decir, yo tuve el privilegio de visitar su biblioteca en varias oportunidades, me facilitó libros para trabajos que estaba haciendo, y cuento como una anécdota que en un momento dado me llamó a mi casa Linares Quintana diciendo: siento mucho, doctor Venegas Lynch, vamos a tener que suspender nuestros vínculos tan agradables, intelectuales. ¿Pero por qué, doctor? Bueno, porque estoy en el borde de la desesperación. Mire lo que me ha ocurrido. Me fui al campo a descansar y dejé a 3 personas que me limpiaran la biblioteca, y se les ocurrió ordenar los libros por color de lomo y por altura, y yo no tengo fichero y estoy completamente perdido. En fin, estaba en una situación, bueno, pero en todo caso Linares Quintana trabajó mucho en esta figura que quiero subrayar de los fueros, que se llamó juicios de manifestación. El juicio de manifestación es el equivalente, pero anterior, al habeas corpus en Inglaterra. Esto es un punto, me parece, muy central en España. Otro punto también en España, mucho más conocido, desde luego, dividido en 2 tandas, digamos, que es la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca I, llamémosle, del siglo XVI, la escolástica tardía, donde también ahí hay contribuciones muy fértiles en la dirección esta que hemos mencionado antes de la escuela austríaca, una contribuciones, me refiero a Juan de Mariana, Luis de Molina, en fin, y sus colegas, contribuciones muy, muy productivas, que lamentablemente por una cuestión religiosa hubo un cortocircuito nuevamente entre la Escuela de Salamanca, esta tradición de la escolástica tardía, y la escuela escocesa, porque lo de la escuela escocesa eran puritanos y católicos los de esta tradición que digo, y por lo tanto se interrumpieron cosas que son de una trascendencia enorme para el economista, como la teoría del valor. La insinuación de la teoría subjetiva del valor en la escolástica tardía quedó interrumpida en Adam Smith con la teoría del valor trabajo, como se sabe. Esa es la primera tanda de la escuela de Salamanca. Y la segunda tanda de la escuela de Salamanca es los diputados
o algunos o muchos de los diputados que fueron representantes a las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, como se sabe, produjeron esa maravillosa Constitución de 1812, que Alberdi la tomó como uno de los antecedentes para nuestra Constitución, Alberdi y sus colegas. Y ahí, en esas Cortes de Cádiz, se produjo el bautismo de la palabra liberal como sustantivo. Hasta ese momento era un adjetivo: manga ancha, bondadoso, generoso, era liberal. A partir de ese debate, que se separaron entre liberales y serviles, en la Constitución del 12 se bautizó, como digo, como sustantivo la palabra liberal. Desde luego que cuando reasumió, después del periodo bonapartista, reasumió Fernando VII, demostró todas las lacras que había tenido antes y las subrayó abrogando la Constitución de 1812. Pero en todo caso, salvo la cuestión religiosa, que nos llevaría a otro capítulo, que hay ahí bastante tejido autoritario, dejando de lado la cuestión religiosa, todo lo demás era una avanzada fenomenal en las libertades individuales y el respeto, como decía antes, a las autonomías individuales. De manera que eso es importante para subrayar en España. Ahora, en la última parte de esta disquisición, vamos a la cuestión de Alberdi. Yo creo que hay una cosa que quiero poner como si fuera una especie de acápite o de epígrafe a esto, y es lo que dice Alberdi en las obras completas. En el tomo séptimo hay una expresión que va a reiterar en otros escritos, pero es la importancia de liberarnos de los libertadores. Esto es todo el caudillaje, todo lo que Hayek diría la arrogancia fatal, en lugar de permitir el fraccionamiento y la dispersión del conocimiento, concentrar ignorancia, el racionalismo constructivista en oposición al racionalismo crítico de Popper, que fue característico, y abro otro paréntesis acá, de la contrarrevolución francesa de los jacobinos, a diferencia de la Revolución Francesa, donde se subrayaba la igualdad ante la ley. Hay muchos tilingos, si me permite la expresión, que toman el concepto de igualdad en la Revolución Francesa como si fuera la guillotina horizontal y como si fuera la redistribución de ingresos, cuando subraya especialmente la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad, la importancia de permitir todos los actos del individuo que no lesionen derechos de terceros. Ese era el alma de la Declaración de Derechos del Hombre, fabricada principal, aunque no exclusivamente, por el gran liberal Mercier de la Rivière. Bueno, entonces, esto es lo que dice Alberdi en ese tomo. Ahora, Alberdi, además de tomar esa Constitución del 12 española y la Constitución estadounidense principalmente, era un gran estudioso de Herbert Spencer. Me quiero detener un minuto acá porque lo cita mucho a Herbert Spencer, después voy a decir el contexto en que lo cita. La obra más importante, a mi juicio, de Herbert Spencer se llama Social Statics. Yo tengo la versión inglesa, me dicen que hay una traducción al castellano, estática social, que no está bien traducida, según me dicen, a mí no me consta esta. Pero en todo caso, en Social Statics hay 3 puntos que son claves, entre otros, en Herbert Spencer. Primero,
sus reflexiones en el capítulo 26 de Social Statics, sus reflexiones sobre la educación. Esto es su rechazo visceral a eso que puede considerarse como una cachetada feroz a la inteligencia que ha dado en llamarse Ministerio de Educación y Cultura. Luego, toda la imposición de las estructuras curriculares que contradicen abiertamente a lo que es el ámbito natural de la educación, o sea, transmitir valores del respeto recíproco que requieren mucho oxígeno, puertas y ventanas abiertas, en un proceso evolutivo de prueba y error. Bueno, esto es un trabajo que ha abierto un canal que deberíamos, dicho sea de paso, los liberales, retomar. Bueno, Murray Rothbard y otros han tomado esta línea de lo que significa la deseducación y el adoctrinamiento a través de aparatos políticos, poner la politización, o sea, las botas, porque estamos hablando del gobierno, hablamos de botas, las botas en un tema tan delicado como es la educación. Este es un primer punto en Social Statics. Un segundo punto que abre otra línea muy interesante, es en el capítulo 19 de Social Statics, donde habla del derecho del individuo de ignorar al Estado. Ahí abre algo que hasta nuestros días, bueno, les quiero decir a quienes nos están escuchando que lamentablemente muchos de nosotros no tenemos el suficiente tiempo para dedicar con seminarios y estudios que solo lo hacemos de vez en cuando con estudiantes muy seleccionados, de algo que es un debate que no está concluido, pero que muestra aristas de un gran interés, que es la discusión sobre si las normas de convivencia civilizada deben venir del monopolio de la fuerza o en un proceso abierto de selección y reselección. Algunos han utilizado, dicho sea de paso, la expresión que yo no comparto para nada, de anarcocapitalismo. La palabra anarquía fue utilizada por primera vez, como se sabe, por William Goodwin, anarquista socialista, el marido de Mary Wollstonecraft, que ha escrito tanto sobre el genuino feminismo. No me quiero ir por las ramas, pero ahí hay un punto muy interesante. La madre de Mary Shelley, la de Frankenstein, pero ahí explica William Goodwin que el anarquismo significa la ausencia de normas y fallos judiciales, cosa que es absolutamente imposible la convivencia si no hay normas. Ferrater Mora en el diccionario filosófico tiene también una acepción similar. Por lo tanto, en mis trabajos, la primera vez que exploré esto fue en un libro publicado por MC titulado Hacia el autogobierno, una crítica al poder político, con prólogo de James Buchanan, donde elaboro sobre estas cuestiones, pero digo, es un debate inconcluso porque estamos tan atropellados, si se quiere, por cuestiones elementalísimas, como la sandez del control de precios, que viene desde 4.000 años, desde hace 4.000 años, de Hammurabi. Viene el control de precios con los fracasos reiterados y seguimos teniendo que discutir estas cosas como la reforma agraria, el control de precios, como digo, las empresas estatales y demás sonceras, si me permite la expresión. Eso consume mucho tiempo, política laboral, fiscal, de comercio exterior, en fin, y nos resta tiempo para esto. Yo personalmente he publicado en Chile, en la revista académica Estudios Públicos, sobre ese tema. Se publicó en un libro en inglés
Values and Social Order, a raíz de un seminario que tuvimos en Corea del Sur, en Seúl, con grandes maestros como Bruce Benson y otros. Y recientemente, en el 2017, publiqué en la revista académica de Jesús Huerta de Soto, Proceso de Mercado, Revista Europea de Economía Política, algo que entre signo de interrogación se llama ¿Es posible el gobierno limitado? Pero en fin, como digo, es inconcluso y esto ha derivado en los temas centrales de bienes públicos, externalidades, la simetría de la información, el dilema del prisionero, el teorema Kaldor-Higgs, el equilibrio Nash, etcétera, que como digo es poco explorado, tenemos ahí puntos suspensivos que tenemos que trabajar. Pero en todo caso abrió ese punto en el capítulo 19, como digo, Herbert Spencer. Y por último, para señalar esta triada en Social Statics de Herbert Spencer, el tema de la moneda. Herbert Spencer es un también antecesor del libro publicado por Hayek, por el segundo Hayek, digamos, de 1976, The Denationalization of Money, que bien traducido es la privatización del dinero. Digo el segundo Hayek porque el primer Hayek es de Foundations, the Constitution of Liberty, donde la segunda parte él declara que el dinero es algo absolutamente indelegable por parte del gobierno. Ese es el primer Hayek. El segundo Hayek es del 76, y si ustedes quieren agrego un tercer Hayek, que es cuando escribió el prólogo de Defending the Undefendable de Walter Block, donde dice que lo ha impresionado tanto ese libro que el shock que sufrió es más grande aún que el que sufrió cuando participó en el seminario vienés en la Cámara de Comercio con Ludwig von Mises, que lo sacó de la Sociedad Fabiana a Hayek. Bueno, en todo caso, digo, volviendo, Spencer elabora sobre el tema monetario. Desde luego no llega a los puntos que ha desarrollado Hayek en el libro mencionado, el 76, pero sí insinúa, se pregunta y repregunta sobre si no será un fetiche, estoy poniendo en mis palabras, si no será un fetiche esto de la autoridad monetaria. Bueno, este es un primer capítulo de Spencer que lo quiero subrayar por la influencia que, como digo, ha tenido en Alberdi, y una segunda parte, digamos, de Spencer es los principios de la ética, que el mejor libro que yo tengo, la mejor traducción es en 2 tomos de Liberty Fund, The Principles of Ethics de Herbert Spencer, con un prólogo de mi querido amigo, ahora muerto, Tibor Machan. Ahí se muestran algunas cosas que podemos discrepar en fin, yo puedo discrepar o discrepo con Spencer, y es su darwinismo social, su idea un poco pastosa de copyrights y su utilitarismo. Pero tiene contribuciones de gran interés. Cuando yo era rector de SIADE, con Ezequiel Gallo en Libertas, tradujimos uno de los ensayos ahí de la parte cuarta del capítulo 22 de Principles of Ethics, que se titula, lo tradujimos como los así llamados derechos políticos. Y dice algo así Spencer: cuando en la antigüedad, o bueno, en la antigüedad digo yo, porque él decía en su época, cuando se observa que sale humo de una locomotora, la gente tiende a relacionar que la locomotora funciona por el vapor, por el humo, en fin, sin ver lo que está atrás, que es el fuego y el calor que moviliza. En realidad el humo es una consecuencia. Y lo mismo con el tema de los derechos. Dice, bueno, vemos que hay gobiernos y que a veces hay derechos que se respetan, y pensamos que la causa de la existencia de los derechos es el gobierno, sin ver que el gobierno es anterior y superior a la existencia del aparato de la fuerza, y que el aparato de la fuerza teóricamente en la moderna ciencia política está concebido para
para proteger y garantizar esos derechos que en realidad su función central es la justicia y la seguridad, que es habitualmente lo que no hacen, como ustedes saben, los gobiernos. Esta es la segunda línea de Spencer. Y la tercera, tal vez la más conocida, es el hombre contra el Estado. El hombre contra el Estado, que ahí viene otro segmento en la cuestión esta, que es lo que dicen las últimas líneas del hombre contra el Estado, dice que el liberalismo se ha ocupado en el pasado del derecho divino de los reyes y ahora tiene que prestar atención especialmente a una especie de derecho divino de los parlamentos. Y en ese sentido tiene un libro en este mismo capítulo que estoy diciendo, no en El hombre contra el Estado, sino otro libro que se llama El exceso de la legislación, donde subraya esta cuestión de la sobrelegislación. En este sentido, hago otro paréntesis o nota a pie de página para decir que Hayek, en la edición original de Legislation and Liberty, en las primeras 12 líneas, y no estoy haciendo alarde porque esto lo repito todo el tiempo con mis alumnos, las primeras 12 líneas de esa primera edición del 73, dice Hayek que el liberalismo ha hecho contribuciones notables para eliminar la monarquía absoluta, el concepto de que el poder de los reyes venía de Dios y esas también aspectos absurdos y autoritarios, pero, dice Hayek, tenemos que reconocer que por ahora el liberalismo ha sido un completo fracaso para ponerle bridas al Leviatán. Entonces sugiere que trabajemos las neuronas, que los liberales nos sentemos en la punta de la silla y nos imaginemos nuevos límites al poder. Y en ese sentido agrego, en consonancia con el extraordinario Giovanni Sartori de nuestra época, que la democracia, como se sabe, tiene una parte central, que es la obligación de los gobernantes de respetar los derechos de los gobernados, o las mayorías respetar el derecho de las minorías, y una parte accesoria, mecánica, secundaria, formal, que es la mitad más uno de los votos. Sin embargo, hoy día observamos que se han tergiversado esas prioridades y lo secundario pasó a ser principal, el recuento de votos, y lo principal ni siquiera es secundario, se borró del mapa, los derechos no interesan, es solo el recuento de votos, con lo cual llegaríamos a la barrabasada monstruosa de sostener que Hitler era demócrata porque ganó con la primera minoría. Y también este personaje ridículo que habla con los pajaritos en el Orinoco, que sostiene que es un régimen democrático. Y entonces nos debemos ese ejercicio nosotros, los liberales, para agregar nuevos límites al poder antes que el globo terráqueo se convierta en un inmenso gulag en nombre de una democracia pervertida, que en realidad es cleptocracia, porque son gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y libertades. Incluso en esta misma línea, hago otra nota a pie de página, y es que muchos han sugerido, o algunos han sugerido, que se adopte en las legislaturas lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos, como South Dakota, Texas, Nevada, en fin, otros, donde los legisladores son part-time, tiempo parcial, por dos motivos. Primero, para no tener la manía de la sobrelegislación. Y segundo, y más importante, para que no hagan de la política un negocio. Y para que sepan lo que es trabajar en el sector privado. En fin, hay distintas propuestas en este sentido. Bruno Leoni ha propuesto para el Poder Judicial abrir por completo los árbitros privados sin ninguna reglamentación de ningún tipo, incluso sin necesidad de que sean abogados, que a veces es mejor. Los árbitros privados que en competencia van a intentar producir la mejor calidad de normas. Y luego algo que agrego, y a veces la gente queda muy impresionada con esto que voy a agregar, porque piensan que tengo algún defecto mental de cierta gravedad, y es
el tomar la propuesta de Montesquieu en El espíritu de las leyes, donde sostiene, y es aplicable al Poder Ejecutivo, habíamos hablado del legislativo y del judicial, para el Ejecutivo, sostiene, abro comillas porque es textual esta cita, está en la índole de la democracia elegir al gobernante por sorteo, cierro comillas. Las audiencias, cuando yo hablo de esto, se quedan muy impresionadas y dicen, ¿cómo el asunto este de elegir por el sorteo? Quiere decir que el gobernante puede ser el taximetrero que me trajo acá, el que me sirvió, el mozo que me sirvió el café esta mañana, el filósofo, el economista, el médico, en fin, exactamente, cualquiera. Porque esto se aplicó, digamos, en la República de Venecia y Florencia, dicho sea el paso, pero ¿cuál sería modernamente el asunto? ¿Por qué esta propuesta? Porque se trabaja con los incentivos. Como ustedes saben, hay una terna, una triada muy importante en economía que trabajó con los incentivos. Ronald Coase, Harold Dempsey y Douglas North. La importancia de los incentivos, porque si cualquiera puede ser gobernante, tenemos que protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? Con instituciones fuertes para proteger nuestra vida, propiedad y libertad. Y eso es exactamente lo que se requiere. Para volver a Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, Popper sostenía, criticando el filósofo rey de Platón, nada de filósofo rey ni estadista, como diríamos nosotros, lo que se necesita son instituciones fuertes, y cito también textualmente a Popper, comillas, para que el gobierno haga el menor daño posible, comillas. Si yo les pregunto a ustedes quién es el primer ministro o el presidente de Suiza, nadie me va a poder contestar, creo yo, es mi conjetura. ¿Por qué? Porque no interesa, porque lo que importa en Suiza son instituciones fuertes y no los caudillajes, las sonrisas pornográficas en campañas electorales de políticos locales, cuento de anécdotas de quién es su amante y qué hizo la noche anterior y qué fiesta estuvo, y esas tonteras que nos distraen, en lugar de centrar la atención, como digo, en poner límites al poder. Ahora, Alberdi tomó las ideas spencerianas que acabo de decir, especialmente en un punto que lo toca en el volumen 8 de sus obras completas, más concretamente en la página 9, donde elabora y toma lo que dice Spencer y lo cita, diciendo o quejándose, ¿por qué en las plazas de la mayor parte de las ciudades las estatuas son de políticos y militares que son los que principalmente han puesto palos en la rueda? ¿Por qué, dice Spencer, no poner estatuas de empresarios? No empresarios prebendarios, no empresarios que se alían con el poder para explotar a la gente, sino empresarios en el sentido smithiano, de competitivos, en un mercado abierto, que para mejorar ellos no tienen más remedio que mejorar la condición de sus semejantes. El que da en la tecla obtiene ganancias, el que yerra incurre en quebrantos. Porque si nosotros pensamos esto que ahora tenemos, el Zoom, o la computadora, o el reloj, o la luz, o los medios de transporte, o los medicamentos, o los sistemas de agricultura, o cualquier cosa, están los empresarios presentes. Entonces, le debemos la civilización a esos benefactores de la humanidad, que de luego que no es porque han hecho beneficencia, sino que estaban interesados en su patrimonio personal, pero en el sistema que ha sido tan bien descrito, entre otros, por Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, esto de en los intereses personales de cada uno, en la riqueza de las naciones también, ¿no? El ejemplo este del carnicero y el panadero y todo lo que ya sabemos de Adam Smith. Entonces, Alberdi tomó estas ideas que inicié hablando en Estados Unidos, las ideas de España, de la Constitución del 12, las ideas de Herbert Spencer, y entonces ahí yo creo que la filosofía
no sé si es una exageración decir, la filosofía de Alberdi es en una pregunta retórica o una pregunta que él se responde en el libro más conocido de él, Sistema Rentístico, y es ¿qué exige la riqueza de parte de la ley para producirse y crearse? Y responde, lo que Diógenes exigía de Alejandro, dos puntos, que no le haga sombra. Eso resume el espíritu alberdiano. Desde luego Alberdi tiene esto que decíamos antes de los bienes públicos, las externalidades, en fin, etcétera, tiene un punto muy importante. Dice, si la gente estuviera protegida en sus derechos a la libertad, a la vida y la propiedad, el Estado no tendría razón de existir, dice también el sistema rentístico. También habla de los bancos oficiales como causantes de los problemas y los desajustes monetarios. En fin, creo que también puede resumirse el pensamiento alberdiano diciendo que el ladrón privado es el menos peligroso de las amenazas. La amenaza mayor, el ladrón peor, es el gobierno, que en nombre de la utilidad pública puede destrozar la propiedad. Entonces, Alberdi, en consonancia con Madison en 1792, dice textualmente, el gobierno ha sido instituido para proteger la propiedad. Entonces, el valor de la propiedad es trascendental en Alberdi, a pesar de que aún no se había llegado a la contribución de Ludwig von Mises en 1920 de mostrar la imposibilidad del sistema socialista debido a que la contabilidad, la evaluación de proyectos y el cálculo económico no son posibles donde no hay precios, y al afectar los precios se está afectando a la propiedad. Los precios están reflejando transacciones en derechos de propiedad. Entonces yo a veces pongo el ejemplo para ilustrarlo. Si no hay precios, no sabemos si conviene hacer los caminos de pavimento o de oro. Y si alguien levanta la mano y dice, no, perdón, oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar la propiedad. Pero sin necesidad de eliminar la propiedad, en la medida en que estos megalómanos y esperpentos que estamos rodeados intervienen en los precios, desdibujan las únicas señales que tiene el mercado para operar, por lo tanto hay una mala asignación de los escasos factores productivos, por lo tanto se consume capital y por lo tanto hay una disminución en salarios en términos reales, porque como se sabe, el único factor para el aumento de ingresos y salarios en términos reales son las tasas de capitalización. Entonces, este es el esquema que quería poner ante ustedes, siendo casi ahora las 7 menos 5, de las líneas principales, las dos vertientes principales en Estados Unidos, las difusiones de Cato Letters y papeles federalistas y antifederalistas, y este puente, digamos, de Herbert Spencer con Alberdi. He dicho, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, por esta presentación. Abrimos una parte de preguntas. Primero te comento un comentario que voy a leer a Luis Fetter, que dice que quería decir al respecto que la colonia menonita de Huatraché en La Pampa se elige a su intendente sin que él se postule, lo cual, al ser electo, deja su actividad privada y se dedica al Ejecutivo por un año. Tiene mucho que ver con esto del sorteo, no es igual, pero sirve al caso. Bueno, yo voy a empezar con una serie de preguntas, pero los invitamos a todos a plantearlas, si quieren por escrito en el chat, si no pueden activar el micrófono. El primer punto, Alberto, tiene que ver con este libro, en el que amablemente contribuiste con un capítulo, que va a salir en los próximos días. Rodolfo Distel, aprovecho a contarte
ya me mandó el libro editado completo, Raíces del Pensamiento Económico Argentino, que tiene mucho que ver con tu presentación. En este libro arranca con un capítulo de Ricardo Rojas sobre el pensamiento de Vieites, un poco también con Belgrano, y nos cuenta cómo las ideas de los fisiócratas, del laissez-faire, y también las ideas de Adam Smith, liberales clásicas, llegaron a estos autores que fueron parte de la Revolución de 1810. De hecho, Alberdi dice en varias ocasiones en su obra que esas ideas, o sea, esa revolución fue liberal en el sentido de Adam Smith, en el sentido de las ideas de la libertad, y bueno, lo caracteriza de esa manera. También se dice que en Alberdi participa de la generación del 37, entonces ahí tiene debates interesantes con otros, no sé si podríamos decir padres fundadores de Argentina. Y esta es la pregunta. Muchas veces vemos a Alberdi como una persona que tuvo contacto con los padres fundadores de Estados Unidos o con sus ideas, y de alguna manera nosotros terminamos importando instituciones en Argentina de aquellos debates parlamentarios que se desarrollaron en Estados Unidos. Eh, y por otro lado vemos también que nosotros tuvimos quizás nuestros padres fundadores en esa generación del 37, con debates importantes donde participó Alberdi también, y que quizás dieron lugar después a esas bases constitucionales en las que Alberdi trabaja. Entonces, por ahí pedirte primero, Alberto, una referencia a esta generación del 37, y bueno, y la influencia que pudo tener en Alberdi. Bueno, Adrián, antes de seguir, ese libro que estás anunciando, yo tengo un capítulo ahí, Sí, ¿no? sí, sí. Tiene que ver con la escuela austríaca Bueno, en Argentina, la manera en bueno, que se no te olvides desarrolló. no te olvides de enviarme un par de Por supuesto, ejemplares apenas por supuesto. esté. Bueno, bueno, hay una cosa, Adrián, que es muy poco conocida, me parece, y es tratar de explorar de dónde diablos Alberdi sacó sus ideas y la generación del 37. Está bien que, digamos, sabemos que ha estudiado a Constant, a Adam Smith, a Say, en fin, a Montesquieu y a otros autores. Se le filtró en el 37, ha habido debates ahí secundarios a Rousseau, digamos, pero en fin, para poner la línea central de estos autores, es interesante, yo me he preguntado, ¿cuál fue el punto de arranque? ¿Qué es lo que lo motivó? ¿Qué lo inspiró a él y a muchos de la generación del 37 a estudiar estos autores? Y descubrí un personaje extraordinario que es Diego Alcorta. Diego Alcorta era profesor de filosofía en la llamada Departamento de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, de la universidad creada por Rivadavia en 1821, o sea, la UBA. Y es muy interesante, Diego Alcorta, cómo ha puesto delante de los ojos de estos estudiantes, como digo, a Benjamín Constant, a Say, Adam Smith, en fin, y fue como el pivote, el punto de arranque, el despertador para todos estos jóvenes. Lo que no he logrado, confieso, tampoco me he detenido mucho en eso, tengo que hacerlo, es una de las tantas asignaturas pendientes que tengo, de dónde sacó a su vez Diego Alcorta estas ideas. Pero en todo caso me parece interesante. Por supuesto que en estas cosas uno no puede llegar a Adán y Eva porque sería un recorrido muy largo y además no lo podríamos hacer. Pero es interesante indagar estos vericuetos para mostrar una vez más que todos nuestros temas están de las cejas para arriba. Es un tema de educación, es un tema de ideas, salvo muy raras excepciones, no es un tema de maldad. Incluso gente muy
avesada en distintos temas, gente culta y preparada, ha caído en las redes del marxismo. Yo hace poco, no sé si has visto, Adrián, y lo que nos están escuchando, publiqué en mis columnas semanales en Infobae un trabajo que se llama La historia de un comunista converso, que es Eudosio Rabines. Mi gran amigo Eudosio Rabines, que era premio Mao y premio Lenin, trabajó en el Kremlin durante mucho tiempo. Él viajaba con pasaporte boliviano porque se lo arrancaron y se lo anularon los mandones del momento de su tierra natal, Perú. Lo asesinaron en México porque sus camaradas no le perdonaron su conversión. Él empezó a... Porque claro, yo me pongo en los zapatos de esta gente, Rabines como cuenta, y se han repetido, ¿no?, en otros casos, ¿no?, muy célebres de intelectuales que también se han dejado engañar por esto, pero haber nacido en una cuna miserable, de una pobreza espantosa, donde aparecía, como decía Eudosio Rabines, los libros de Marx, de Lenin, de Trotsky, como los salvadores de los desheredados de la tierra, como, como los que iban a cambiar todo, iban a permitir mayor prosperidad. Y claro, Ludwig von Mises, yo creo, Adrián, que ha tenido la gran virtud de centrar su trabajo en economía, porque si bien es cierto, hay algunos aspectos como el derecho, como la filosofía, como la historia, que también a veces son muy poco trabajados, pero la economía es lo menos, sigue siendo lo menos conocido, como diría Hayek, es contraintuitiva, está más llena de falacias. Entonces yo me he tratado de poner en los zapatos de otros amigos también, luego liberales, pero marxistas como Manuel Mora y Araujo, como Ezequiel Gallo, como Carlos Rodríguez Brown, hoy en la Complutense, en Madrid, como Oscar Comblin, tantos amigos, que les he preguntado cuál era el autor o los autores que más le atraía desde el lado socialista, y generalmente lo citaban Antonio Gramsci, porque la atracción era justamente la cuestión intelectual, no tanto la metralleta y poner bombas, etcétera, sino la cuestión intelectual. El hecho es que mi amigo Rabines, que tenía una oratoria muy vehemente y trabajaba en muy diversos grupos universitarios en Perú, primero lo detuvieron por un periodo corto y luego lo condenaron a 20 años en un pozo, en un aljibe, digamos, donde él tenía temblor en las manos y otras cosas que eran fruto de esta situación desgraciada. Y se ve que los moscovitas o los soviéticos habían puesto el ojo sobre Rabines en sus trabajos en la universidad, en sus lecturas. La cuestión es que un grupo disfrazado de enfermeros desde el Kremlin fueron a Lima y lo sacaron de su prisión y lo llevaron a Moscú. Lo nombraron ahí héroe de la Internacional Comunista, se entrevistó con Stalin y con Mao. Pero acá viene una cosa, yo no sé, me estoy yendo un poco por las ramas, pero como hemos visto y han visto todos los que nos están escuchando, hay una especie de sorpresas de lo que ocurre en Chile, de lo que ocurre en Perú, de lo que ocurre en Colombia, para no decir nada de la Argentina. ¿Cómo es posible que en lugares donde ha habido avance y progreso material, resulta que grupo de gente sale indignados a la calle con el librito de Mao pidiendo la colectivización y la estatización? Entonces, el otro día, no quiero dar nombres, pero el otro día tuve un intercambio con un intelectual amigo chileno, donde él decía, creo que equivocadamente, no le hemos prestado atención debida a los perdedores en un sistema abierto, en fin. No, yo creo que precisamente si los perdedores se los trata de arreglar con medidas estatistas, van a ser mucho más perdedores y van a incursionar
en el terreno de los perdidosos mucho más gente. El tema es, como le decía a este amigo que no vale la pena nombrar, pero en fin, le decía, yo creo, fulano de tal, que es absolutamente irrelevante si en un país determinadas políticas liberales o tendientes al liberalismo convierten a todo el mundo, subrayo y pongo en bastardilla grande, a todo el mundo en multimillonario. Igual, si van a la facultad y reciben el veneno marxista, van a salir furiosos con el librito de Mao. ¿Por qué? Porque nos hemos concentrado en la vanguardia y hemos dejado completamente huérfanas la retaguardia, que es la educación, que son los aparatos de adoctrinamiento. Entonces, bueno, no sé si me fui en otros temas, Adriana, en lo que me estabas preguntando, pero esa generación del 37 tuvo la virtud y, como se sabe, Alberdi no se recibió de abogado en la Argentina porque no quiso jurar por Rosas, hizo la carrera en el Uruguay, donde recibió su diploma de abogacía y luego revalidó en Chile, vivió, como se sabe, en Valparaíso, donde fundó el Club de la Constitución para debatir estos temas. Y hago otra nota a pie de página más, diciendo que gracias a Alberdi, su amigo Félix Frías, en ese momento corresponsal del Mercurio en París, lo convenció a que lo contratara para la Universidad de Chile, a Jean-Gustave Courcelles-Senewil, que fue el primer profesor liberal en Chile, que enseñó de 1855 a 1863 o algo así, con muchos discípulos. Yo escribí un libro que se llama Jean-Gustave Courcelles-Senewil, un adelantado en Chile, publicado por la Universidad del Desarrollo en 2010 en Santiago. Pero en todo caso, estos hombres dispersos por la tiranía rosista siguieron con distintas reuniones, distintas publicaciones, hasta que finalmente lograron su cometido en esta extraordinaria Constitución del 53, liberal del 53, que produjo, hoy parece de ciencia ficción, en la Argentina una prosperidad notable hasta el golpe fascista del 30 y luego mucho peor a partir del golpe militar del 43. Bien, gracias Alberto. Una pregunta más, que es una crítica que yo tengo a Alberdi y que quería compartir, a ver si lo vemos de la misma manera. Nosotros participamos, yo dirigí un proyecto de investigación aquí en la Universidad Nacional de La Pampa sobre la naturaleza o el origen de las instituciones monetarias, y viendo a Alberdi la manera en que pensaba en términos monetarios, él habla muy mal de la banca pública. Seguramente recordarás algunas referencias muy cuestionables de él frente a este tema y en relación con la inflación y demás. Pero cuando él mira a Europa o mira a Inglaterra, o mira a Gran Bretaña y demás, no está mirando a Escocia, la banca libre, en términos de lo que conocemos de la obra de Larry White, con una banca descentralizada, competitiva, con patrón oro, sino que mira a Inglaterra, que quizás lo ve como un banco privado, sin advertir el monopolio de emisión que la banca de Inglaterra tiene en ese momento. Entonces, él propone para Argentina un sistema similar al inglés, seguramente con una moneda que sea convertible a oro, pero con el monopolio de emisión. Y de hecho le brinda al gobierno argentino la potestad de dirigir cuál es la moneda que debería circular en Argentina. Y eso termina siendo un problema, ¿no? Porque hasta ese momento en el interior del país había cierta banca libre, y poco a poco llega la unificación monetaria en Argentina y esas iniciativas de banca privada se terminan. Y lo que vemos desde la Constitución, desde el 53 en adelante, es cómo Argentina repite estos esquemas de una moneda de curso forzoso, que es, bueno, tomada por el gobierno de turno como propia para financiar guerras y todo tipo de gastos. Y en definitiva vivimos un proceso de destrucción de moneda o destrucción de la banca sucesivamente hasta llegar a la creación del Banco Central y por supuesto la continuación de ese esquema que en definitiva termina siendo muy malo. Cuando hoy en día
con Nicolás Kachanowski hemos propuesto un esquema de dolarización flexible, chocamos con la Constitución, de alguna manera, porque la Constitución dice que le corresponde al gobierno definir cuál es la moneda de curso legal, la moneda de curso forzoso y proveer una moneda. Entonces hay quienes dicen que una propuesta de dolarización o de banca libre y demás implica un cambio en la Constitución, lo cual, de nuevo, nos lleva al Alberdi. Entonces es una pregunta de cómo ves el tema monetario en Alberdi, y bueno, si realmente coincidís con este relato que te comentaba. Bueno, creo que el punto, Adrián, es excelentísimo. Creo que es muy importante y creo, no sé si para ser benévolo con Alberdi, que en el mejor de los casos ahí hay una contradicción entre algunos párrafos de Alberdi y eso que está señalando. Pero en ese contexto, Adrián, creo que vas a estar de acuerdo. Es decir, que cada cosa va ocurriendo en su época y esto no es para justificar errores, más aún, creo que entre nosotros y creo que con los distintos autores tenemos que ser estrictos, tenemos que seguir en la línea popperiana que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad sujeta o abierta a refutaciones. Todo esto hecho de un modo, me parece a mí, cordial, comprendiendo que la sucesión de refutaciones mejora el conocimiento en un proceso que no tiene término, que no hay un punto final, que el día de mañana, cuando yo, por ejemplo, a mis alumnos les digo que no comparto la idea del servicio militar obligatorio en Mises, que no comparto la intervención en la televisión de Karl Popper, que no comparto el primer Hayek, la administración del dinero, que no comparto en John Stuart Mill la idea de la separación tajante entre producción y distribución, que no comparto la idea de Rothbard en cuanto al aborto. Cuando digo todas esas cosas me dicen, bueno, dígame cuáles son sus errores. Entonces yo digo, bueno, si yo supiera cuáles son mis errores, los corregiría. Siempre cito mi error garrafal, casi diría imperdonable, de haber sido partidario de la prohibición de las drogas. Fueron alumnos míos de la Universidad de Buenos Aires que me hicieron ver la contradicción horrible, diría yo, que tenía con el resto de la materia y el resto del andamiaje analítico de lo que estaba diciendo. Pero hay, se me ocurren ahora nombres, pero no quiero decir grandes maestros y que tienen aspectos muy interesantes, que se ponen, casi diría yo, violentos con antecesores respecto a sus errores, sin comprender que, como decía mi amigo Carlos Sabino, argentino, enseñó mucho tiempo en Venezuela y ahora trabaja en la Universidad Marroquín, Carlos Sabino, en un libro al que se refiere a mí muy afectuosamente, el título es Todos nos equivocamos. Entonces tenemos que comprender esto, ¿no? El otro día alguien me decía, pero usted coincide en todo con fulano de tal siendo un académico. Yo decía, bueno, si usted me hace esa pregunta, quiere decir que usted no entiende lo que es el mundo intelectual, porque nunca coincidimos en el 100% con nadie, incluso con nosotros mismos. Si nosotros leemos un texto que hemos escrito hace un tiempo, es natural que digamos, qué lástima que no mejoré la marca, qué lástima que no escribí de esta manera o no agregué esto otro. Como decía Borges, si no publicamos nos pasamos la vida corrigiendo borradores, porque no hay tal cosa como un texto perfecto. Entonces, tener dos lados del asunto. Por un lado, comprender que los liberales no somos una manada, como he repetido tantas veces, y detestamos el pensamiento único. Así que bienvenida a las críticas. Pero cuando hacemos críticas, por ejemplo, en lo que hemos hablado, por ejemplo, críticas que le hace, a mi juicio,
uno de los autores, sino el autor más prolífico y más creativo que conozco o que he conocido, que es Anthony de Jazet, cuando él le hace críticas a Hayek, se las hace con mucha altura y con mucha consideración, y es eso lo que creo que es importante para mejorar nuestra posición, otra vez para decir a Popper, en este mar de ignorancia en que navegamos y tenemos en una especie de peregrinación muy difícil en busca de pedacitos de tierra fértil en que sostenernos. Bien, gracias, Alberto. Bueno, hay una pregunta escrita que no tiene que ver directamente con Alberdi, pero creo que, bueno, la leo. Mi duda es, dice Lucas Martínez, ¿qué opinas sobre el rol de la tecnología y su rol en el cambio social? Diferentes tecnologías actuales como blockchain permiten a los individuos sortear limitaciones impuestas por los estados al tiempo que facilitan el intercambio. ¿Será posible que si se logran ciertos avances tecnológicos el Estado puede ver reducida su necesidad de existir o no existe correlación entre tecnología y existencia del Estado? Bueno, muchas gracias por esa reflexión. Yo recomiendo ver el blog de David Friedman, el hijo de Milton Friedman, donde habla del encriptado como la tecnología del futuro, con las llaves privadas y llaves públicas, que va a permitir defenderse de los manotazos y los zarpazos del aparato estatal. El tema de la tecnología, bueno, ya lo han tratado en distintas cosas de ficción, no tan ficción, Aldous Huxley, que cité al principio, George Orwell, y otros autores, C.S. Lewis, por ejemplo, en La abolición del hombre, que la tecnología, igual que el martillo, puede ser utilizado para bien o para mal. El martillo para clavar un clavo o para romperle la nuca al vecino. Igual la tecnología, hay que andarse con pies de plomo, porque si bien es cierto, significa liberación de recursos humanos y materiales y un gran progreso, también puede utilizarse para controlar, exprimir en mayor grado al contribuyente. Esto que decía de David Friedman tiene aparentemente, y subrayo lo de aparentemente, la virtud de saltearse una serie de otras objeciones que podrían tener otras tecnologías que se pueden volver en contra de la persona. Aparentemente, el caso del encriptado no es así, aunque también está por verse, y hay un debate en esto que David Friedman lo presenta muy bien. Pero por último, para agregar en este tema de la tecnología, muchas veces se ha sostenido que la robotización va a desplazar al hombre. Y es muy importante comprender que libera recursos humanos y materiales para hacer otras cosas. Y si alguien dice, bueno, qué fácil es decir otras cosas, ¿qué otras cosas concretamente? Tenemos que comprender que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Y si no fuera así, y si tenemos satisfechas todas las necesidades, no necesitaríamos trabajar, que por otra parte sería bastante bueno en algunos casos. Pero no es así, los recursos son escasos, las necesidades son ilimitadas y por lo tanto se liberan recursos humanos y materiales y el empresario, atento a nuevos arbitrajes, está interesado en interés personal en capacitar para otras tareas a los efectos de sacar el jugo de esos arbitrajes. Pero en esa línea agrego brevemente que a veces utilizamos mal las terminologías y hablamos de inteligencia artificial, cuando la inteligencia es un atributo exclusivo del ser humano, de interlegum, de captar esencias que no hace la máquina. A veces hablamos incluso la memoria de la computadora, qué memoria fenomenal tiene. Muchas veces he puesto como ejemplo que nuestros abuelos o bisabuelos, según la edad que tengamos,
hacían un nudo en el pañuelo para recordar algunas cosas y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria fenomenal tenía el pañuelo. La memoria es del ser humano, no es de la computadora. Incluso la computadora no computa, son impulsos eléctricos. El que computa es el ser humano. Entonces, dentro de la tecnología hay una serie de falacias y de utilización equivocada de los términos, y como sabemos, las palabras son principalmente para poder pensar y secundariamente para transmitir nuestros pensamientos, y si usamos palabras pastosas, pastosas serán nuestros pensamientos. Bien, gracias Alberto. Ahí Daniela Fernández decía, ratificaba esto de que como seres dinámicos y siempre nos podemos renovar si nos lo proponemos. Hay una pregunta, no está el nombre, el grupo Roca Quirúrgico, que pide opinión acerca de la situación de Chile desde 2019. Bueno, yo introduje ya estas reflexiones respecto de mi opinión, a lo cual habría que agregar, creo, la necesaria modificación de aspectos como el sistema previsional. Creo que si comparamos el caso de Chile con el caso de otros países, se ha hecho un gran adelanto de salir del sistema quebrado. No necesita ser uno actuario ni especialista en finanzas para darse cuenta que el sistema de reparto está quebrado en el momento uno, para ir al sistema de capitalización, pero el sistema obligatorio de capitalización es lo que habría que evitar, que estén determinados empresarios con las fauces abiertas esperando el mercado cautivo, en lugar de permitir que la gente aporte donde le dé la gana, sistema de capitalización local o extranjero, o comprar terrenos y alquilar casas como hacían los inmigrantes en el caso argentino, que preveían su vejez hasta que el peronismo los desheredó o les arrancó esos recursos con la ley de alquileres y desalojos y demás barrabasadas también, porque hay un razonamiento bastante absurdo, diría yo, peculiar, que se dice, bueno, pero si no obligamos a que la gente aporte, cuando llegue a su vejez, no va a haber previsto esa vejez y van a deambular por las calles y eventualmente el Estado se va a tener que hacer cargo. Este razonamiento no va a las últimas consecuencias de su propio postulado, y es este. Supongamos que haya aportes obligatorios. Cuando venga la pensión, ¿acaso no hay un riesgo de que el individuo vaya al bar de la esquina y se emborrache en lugar de utilizarlo para su vejez? Lo cual termina poniendo un policía abajo de la cama a cada individuo, con lo cual se cierra el círculo orwelliano del Gran Hermano. Lo cual es contradicho abiertamente, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la Argentina, en Estados Unidos y en tantos otros lugares, de los inmigrantes, nuestros ancestros que llegaban con una mano atrás y otra adelante y preveían su vejez hasta que apareció el aparato estatal. Entonces, ese es uno de los aspectos, para ir al caso chileno, que me parece que habría que revisar, pero el nudo del asunto está en lo que decíamos antes, cuando hablamos del caso chileno, en la parte de la llamada educación, educación pública, que como se sabe es una cosmética y un disfraz grosero, porque la educación privada es también para el público, es educación estatal, pero queda horrible esa palabra, igual que periodismo estatal, teatro estatal o literatura estatal, y eso es lo que hay que revisar, me parece a mí, y otra vez para ir a Ronald Coase, Harold Dempsey y Douglas North, ir a incentivos, y no es que haya gente mala, digamos, en la educación estatal, hay profesoras y profesores muy abnegados. Yo, como he dicho muchas veces, estaría escupiendo al cielo si digo eso, porque fui profesor titular de economía en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, ciencias económicas, derecho, ingeniería, sociología, y en el departamento de historia y filosofía y letras, y dirigí el departamento de doctorado en economía en la Universidad Nacional de La Plata. No es eso, es un tema de incentivos que quiero ilustrar a quienes nos están escuchando con la siguiente cuestión bastante simplota y pedestre. No es lo mismo la forma en que tomamos café y encendemos las luces
cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos a otros a pagarla con el fruto de su trabajo. Entonces, hay muchos estudios que hay del costo por año por graduado en universidades estatales en Latinoamérica, y con esto se ve que se podría mandar 2 y hasta 3 veces becados a Harvard con el costo por año por graduado. Eso que en la mayor parte de los estudios, si uno los ve detenidamente, toman solo gastos corrientes y no toman activos inmovilizados o activos fijos, cosa que aumenta en mucho la situación. Gracias, Alberto. Tenemos espacio para las 2 últimas preguntas. Alonso quería tomar el micrófono. Sí, bueno, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, 2 cosas. La primera, sobre lo que mencionó del sorteo de la índole de la democracia, considero que sí podría aplicarse, pero nomás dentro de distritos pequeños, porque hacerlo dentro de un país que es grande sería arriesgarse demasiado, creo yo. Pero mi pregunta se dirige hacia otro aspecto que me llamó mucho la atención, que es sobre este exceso de la legislación que mencionó usted, que Spencer lo menciona, y es justamente qué consecuencias podría tener este exceso en la economía. Perdona si es una pregunta básica, pero no tengo muy claro cómo podría influir. Bueno, muchas gracias, Alonso, por esa pregunta. La voy a responder en sentido inverso. Contesto primero la segunda parte. Y es que estamos tan imbuidos en que todo se resuelve con una ley que decimos naturalmente en los medios de comunicación, observamos, fulano o fulana son unos vagos, senador o diputado, porque no han presentado suficientes proyectos de ley. Pero bienvenido que no presenten proyectos de ley. Lo que se necesita es abrogar muchísimas leyes, para no decir nada de la ley que declara el Día de la Mandarina y otras imbecilidades que estamos acostumbrados. Pero en realidad vuelvo a la cuestión que decía al principio del derecho, y en ese sentido vuelvo a Alberdi en un libro extraordinario que se llama Fragmento preliminar al estudio del derecho, donde muestra la importancia de comprender las bases del derecho, incluso hoy día la promulgación de constituciones inconstitucionales, en el sentido de la tradición clásica desde la Carta Magna de 1215, que era para poner límites al poder y no dar una carta blanca al poder para hacer lo que les plazca con nuestra vida y nuestra hacienda. Entonces, el comprender el significado del derecho, dicho sea de paso, este sábado en mis columnas como dije, de Infobae, los sábados, publico un trabajo sobre el concepto, la importancia del concepto del derecho y cómo se ha desbarrancado la idea con aquello de decir frente a cada necesidad nace un derecho. Lo explico ahí detenidamente. Pero en todo caso, como decía Marco Aurelio Risolía en su extraordinaria tesis doctoral de 1946, titulada Soberanía y crisis del contrato, cuando hay esa sobrelegislación, ocurre lo mismo que ocurre en el tema monetario. La unidad, o sea, la ley, se deprecia. Igual que con la inflación monetaria, la inflación de las leyes. Entonces, este es el primer punto. Ahora, la primera pregunta se refería al sorteo, que usted decía, Alonso, que debería de circunscribirse a lugares chicos y no grandes. No veo personalmente la diferencia. Resulta irrelevante si es grande o chico. En todo caso, el bolillero para el sorteo será más grande, pero el concepto es el mismo. O sea, tener instituciones fuertes, y es irrelevante cuál es la persona. Si se tienen instituciones fuertes, está salvada la gente, y por eso puse el ejemplo de Suiza. Gracias, Alberto. Bueno, tenemos la última pregunta de Alan, que creo que es oportuna para un cierre.
Dice, si nuestra Constitución está inspirada en el liberalismo, ¿por qué terminamos en el socialismo? Bueno, es una formidable pregunta, creo yo. Esto es más importante que la Constitución, es el entendimiento y lo que flota en la mente de la gente. Esto es otra vez la batalla cultural. Batalla cultural implica no transmitir cualquier cosa en cualquier dirección, sino el alma de la batalla cultural es transmitir valores compatibles con el respeto recíproco. Y eso es lo que me parece que estamos muy atrasados en esa batalla cultural. Antonio Gramsci decía en sus cartas desde la cárcel, tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Creo que hemos dejado de lado esta cuestión y cuando uno dice, pero importante es la educación, la gente contesta, bueno, pero eso es muy a largo plazo. Y como decía Mao, que no es mi autor favorito, la marcha más larga empieza con el primer paso. Es importante dedicarse, por eso yo subrayo especialmente la tarea que hace Adrián Rabier, no solo en la Universidad Nacional de La Pampa, sino en ESIADE, con la dirección de esta maestría. Sus trabajos, sus escritos, sus publicaciones nos llenan de esperanza, porque como decía Milton Friedman en un trabajo de Milton y Rose Friedman, si nosotros queremos conjeturar respecto del futuro, no tenemos que mirar el mar de la situación actual, sino hacer el esfuerzo de zambullirnos y prestar especial atención a las corrientes subterráneas. Y si uno analiza las corrientes subterráneas, en el caso argentino, creo que uno puede ser optimista, porque hay una corriente liberal en distintos planos que me parece que nos permiten ser moderada, pero al fin y al cabo moderadamente optimista. Bueno, muchas gracias, Adrián, por esta invitación. Fue muy agradable y muchas gracias por las preguntas y de nuevo por la invitación y felicitaciones por la tarea que están desarrollando. Bueno, muchas gracias, Alberto. Un placer escucharte como siempre. Gracias a los asistentes. El último miércoles de octubre vamos a tener a Jorge Strepp de la Universidad del SEMA. Y el último miércoles de noviembre vamos a tener al doctor Marcelo Recico de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Así que también los invitamos. Si ya se han inscrito a esta presentación, les va a llegar el link. Si no lo hicieron, bueno, tienen que inscribirse, o si quieren recomendarle a alguien la inscripción, utilizan siempre el mismo link para inscribirse. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego, Gracias, Alberto, gracias. Un abrazo.